Saludos amigos de su programa Principalmente. En el día de hoy Principalmente se viste de gala con la licenciada Carolina Sillier, con quien trataremos importantes temas relativos a la ley de mercado hipotecario, a los fideicomisos y a la titularización. No se lo pierda. Si tu bebé es prematuro, mucho ojo con la retinopatía de la prematuridad. Es una enfermedad de los ojos que puede afectar la visión de tu bebé. Cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño, existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad. Si la retinopatía no es detectada a tiempo a través de un examen oftalmológico antes de la 4ª semana de nacido, puede producir complicaciones oculares, incluso la ceguera. En el mundo existen 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad, de los cuales 25.000 viven en América Latina. Campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro, con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente tiene una invitada de lujo. Contamos con la presencia de la doctora Carolina Sillier. Carolina tiene un amplio, a pesar de su juventud, un amplio ejercicio profesional y académico. Se dedica también a impartir docencia. Y Carolina maneja un tema que es, si se quiere, novedoso en República Dominicana. Un tema que todavía la gran mayoría de los abogados no dominamos, porque son muy pocos los abogados que se han dedicado con fervor, con entusiasmo, tanto al ejercicio de ese tema como a su estudio. Y yo creo que es un tema de futuro en el país. Ya hay otros países que lo han asumido con mucha fuerza y es un tema ampliamente conocido. En República Dominicana estamos dando pininos con el tema, que es uno de los temas de dominio de Carolina, aparte de otros temas que ella maneja con mucha profundidad. Pero en esta oportunidad que tenemos el privilegio y los amigos de Principalmente de contar con su presencia, vamos a referirnos, vamos a tratar el tema del fideicomiso. Carolina, un placer tenerla por aquí con nosotros. Vamos a ver, hacer una pequeña, que usted nos haga una pequeña radiografía histórica del fideicomiso, cómo se inicia, dónde, cómo se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo y su entrada, obviamente, a República Dominicana. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, primeramente. Y en cuanto al fideicomiso, podemos decir que su incorporación al ordenamiento jurídico dominicano mediante la entrada en vigencia de la Ley 189-11, que es donde se introduce esta figura, es un gran logro y un paso de avance para nosotros, porque las gestiones, los esfuerzos para que se incorporase el fideicomiso en nuestro ordenamiento datan desde 1975 e incluso antes. Varios proyectos de leyes se sometieron donde se intentaba introducir la figura, 2 de ellos a cargo del entonces diputado Pelegrín Castillo, y perimían. Entonces, no había interés, no habían otros temas en agenda. Y bueno, y finalmente logramos
se conformó un equipo, tanto con personas del sector privado como del sector público, liderado por la Superintendencia de Bancos, en ese entonces el señor Gustavo Camilo. Y después de mucho esfuerzo, muchas revisiones, se llegó y se tuvo el resultado que hoy, con el que hoy contamos, que es el fideicomiso bajo esa ley. El fideicomiso es una figura un tanto sui generis porque no es carece de personalidad jurídica, es un patrimonio y es un acto en virtud del cual una persona, que es el fideicomitente, transfiere unos determinados bienes, fungibles, tangibles o no, determinados o por determinarse, a un patrimonio que es denominado patrimonio fideicomitido, que es administrado por un fiduciario a favor de unos fideicomisarios o terceros beneficiarios, a los cuales esos bienes o derechos se transfieren ya al final, a la extinción del fideicomiso, o durante la vida del fideicomiso, determinados rendimientos conforme las instrucciones que dé el fideicomitente. Es la existencia del fideicomiso, o sea, de la fiducia, se remonta al derecho romano, o sea, estamos hablando de una figura de larga data, pero reitero, en nuestro ordenamiento existe hasta hace poco. Y aunque decimos, bueno, 2011, estamos en 2017, ya han pasado unos años, todavía entiendo la figura se encuentra en sus pininos, o sea, su uso es incipiente, todavía está en proceso de desarrollo y de llegar a como está en otras jurisdicciones, por ejemplo Panamá, donde se hacen transacciones las fiduciarias diariamente. Por eso, de hecho, se admite que los fiduciarios sean personas físicas. En nuestro ordenamiento no, solamente pueden ser personas jurídicas y las determinadas por la ley. O en Colombia, que hemos cogido mucho, hemos tomado mucho de la experiencia colombiana en materia de fideicomiso. De hecho, tenemos la presencia en nuestro mercado de manera permanente ya de la titularizadora colombiana TIDOM, que tiene ya varios proyectos que están siendo desarrollados acá en nuestro país. En Argentina, o sea, hay jurisdicciones que el fideicomiso existe desde hace un tiempo considerable. En la nuestra no. En la nuestra, como les decía, teníamos algunas disposiciones de segregación de patrimonio contenidas en el Código Civil, pero no es sino hasta esta ley, la 189.11, que ya se incorpora esa figura a nuestro ordenamiento. Sí, Carolina, nosotros por razones de debilidades estructurales en el proceso institucional hemos aquilatado una verdadera cultura del fraude. Ese prejuicio planioliano, entiendo yo, de que toda persona tiene un patrimonio, pero tiene un patrimonio y solo uno. Eso hace que los bienes del deudor son la prenda común de sus acreedores. Sí. ¿No se presta también el fideicomiso a que alguien que sabe que va a entrar en dificultades de pago organiza sus activos en forma de fideicomiso y de alguna manera se blinda contra las acciones posibles de sus acreedores? Mira, eso es uno de los temas que generó mayor debate cuando se estaba revisando el proyecto, porque en efecto, conforme la ley, los bienes que conforman el patrimonio fideicomitido escapan a la persecución de los acreedores, no constituyen prenda común de los acreedores ni del fiduciario ni del fideicomitente, que es, como bien tú dices, quien aporta los bienes a ese patrimonio fideicomitido, ni de los fideicomisarios. Simplemente constituye la prenda común de aquellas obligaciones que asume el fiduciario por cuenta del fideicomiso. Ahora bien, eso no impide que aquellas acreencias que ya tengan garantías registradas o consensuadas, esas garantías no persigan esos bienes. Y también la ley prevé todo un régimen de responsabilidad penal del fiduciario en caso de que tenga conocimiento de que ese patrimonio fideicomitido se está utilizando como una forma de eludir o de cometer fraude y como quiera consciente en ello.
Pero sí, eso lamentablemente pudiera entenderse que el fideicomiso, o sea, es uno de los, vamos a decir, de los temas que llama la atención, pero yo entiendo que por el hecho de eso, de que si son bienes garantizados, la garantía persigue el bien como es propio en derecho, y está el tema de la supervisión, dependiendo del mercado que se trate. Hay órganos supervisores, por ejemplo, en el caso de fideicomisos de oferta pública, tenemos a la Superintendencia de Valores, o sea, hay una serie de controles en adición a la responsabilidad del fiduciario, que es incluso penal en algunos casos. Entonces, yo creo que de esa forma se controla un poco el uso y destino de los bienes, aun cuando sean dos patrimonios distintos. Carolina, en esta mecánica del fideicomiso y de la ley 189-11, donde para los amigos principalmente que no son abogados y los abogados que no dominamos bien el tema, una persona dispone bienes de su patrimonio, o varias personas disponen bienes de su patrimonio para crear un patrimonio independiente, un patrimonio totalmente fuera del suyo, que va a ser administrado por un tercero, que es el fiduciario, y se va a beneficiar una persona totalmente ajena a esa relación contractual. Más o menos, en términos muy generales, estamos hablando de esto. Entonces, es una figura novedosa. Ha sido muy aplaudida, fue muy aplaudida en su momento la aprobación de la ley, y muchos sectores hablan de incentivar el desarrollo de las instituciones que tienen que ver con la ley 189-11. Mi pregunta viene a cuál es el beneficio que trae la ley, que trae la figura del fideicomiso, tanto para quienes depositan esos bienes propios a un patrimonio distinto, que sería en este caso el fideicomitente. ¿Cuál es el beneficio para los beneficiarios? Que aunque en principio pueda sonar muy simple la respuesta, los usos que tiene el fideicomiso son muy distintos según el tipo de fideicomiso que se esté, y esta es una oportunidad para que nos digas qué tipo de fideicomiso tenemos en la legislación y cuál es el beneficio objetivo a nivel social de la figura del fideicomiso, entendiendo que en muchas ocasiones se habló de que iba a ayudar con el déficit habitacional, que iba a ayudar a desarrollar el mercado hipotecario. ¿A qué se refiere la opinión de los que saben de la materia con respecto a estos puntos? Okay. Te respondo tus inquietudes por parte. Primero, en cuanto a los beneficios y las posibilidades de uso de la figura. O sea, la ley admite que se utilice la estructura del fideicomiso para cualquier finalidad, siempre y cuando no sea contraria al orden público y las buenas costumbres. Consecuentemente, el uso no es limitado. De manera enunciativa, se establecen unos tipos de fideicomiso y que son regulados por lo característico que son, y es necesario hacer la distinción, y entonces se regulan tanto a nivel de la ley como a nivel del reglamento, como son los fideicomisos de tipo sucesoral, los fideicomisos filantrópicos, fideicomisos para desarrollo de proyectos inmobiliarios, por ejemplo. En cuanto a beneficios, ¿cuántas experiencias no tenemos de ingenieros que empiezan a desarrollar proyectos habitacionales, no necesariamente de bajo costos, proyectos comerciales, y en el ITER, o sea, durante la fase de construcción se quedan sin fondos? Y entonces quiebra, se le embargan los bienes a ese ingeniero, y entonces esos adquirientes de esas viviendas se quedan sin ningún tipo de garantía, iniciando acciones judiciales en contra de ese contratista, de ese constructor. En cambio, si por ejemplo esa obra fuese aportada, esos derechos a un fideicomiso de desarrollo inmobiliario, se segrega, ya esos bienes escaparían, como bien decíamos anteriormente, a la persecución de esos acreedores, de ese ingeniero, de esa sociedad constructora, y entonces se tendría una mayor garantía. Fideicomisos en garantía, que se utilizan, por ejemplo, mucho a nivel de estructura de financiamiento, para colocar en el fideicomiso, en el patrimonio, esos derechos y bienes que constituyen la garantía de esos financiamientos. Por ejemplo, o sea, los fideicomisos culturales, como le mencionaba, los usos son ilimitados. Yo entiendo que lo que tenemos es eso, que todavía
adaptarnos a la idea del uso de la figura, de la estructura. En cuanto al tema de cómo eso está ayudando, aportando al tema del déficit habitacional, uno de los objetivos de la ley y por lo que se introduce el fideicomiso precisamente es porque además de buscar el desarrollo del mercado hipotecario, quería desarrollar, o sea, el gobierno tenía la visión de desarrollar esos proyectos habitacionales de vivienda de bajo costo y como una forma de garantizar la inversión privada y que ese inversor privado viese que no se iban a utilizar esos fondos inadecuadamente, o sea, que sectores públicos se aprovechasen y demás. Se crea la figura del fideicomiso, entonces se crea esa figura adicional de viviendas de bajo costo que, como hemos visto, están siendo desarrollados. Ejemplos de proyectos de viviendas bajo costo tenemos desarrollándose satisfactoriamente. Tenemos un uso también que aparentemente ha sido exitoso hasta ahora, que es el fideicomiso RD Vial, que incluso está con cargo a ese patrimonio fideicomitido donde se colocaron esos derechos de peaje. Se están haciendo emisiones de oferta pública a través de las fiduciarias reservas. Entonces, realmente yo entiendo que sí, o sea, hay múltiples usos, ya les mencioné algunos, y como digo, la limitación es el apellido que le ponemos muchas veces a las leyes, que no sea contra el orden público y las buenas costumbres, o sea que no es limitado y por otro lado está contribuyendo, entiendo, que a paliar el déficit habitacional. Todavía quedan escollos por superar, o sea, pero entiendo que sí, y que no solamente a nivel del sector público, que también, como dije, puede hacerse un mayor uso de la figura a nivel del sector privado. Prácticamente casi todas las entidades de intermediación financiera de nuestro país tienen constituida una fiduciaria que están, o sea, Reservas Popular y demás, todas, o sea, tienen una fiduciaria que están desarrollando proyectos y dinamizando. Como le dije, o sea, hay fideicomisos hasta para aportar para desarrollo de proyectos cinematográficos y beneficios de la ley, de los incentivos de la ley de cine, por ejemplo. O sea, el uso es bastante variado, hay un abanico de posibilidades que yo entiendo que puede beneficiar a un abanico de sujetos, no solamente dentro del sector público, sino también dentro del sector privado. Y no solamente financiero, mercados de valores, perdón que te interrumpa, tenemos los fideicomisos de oferta pública. Y bueno, eso, o sea, realmente entiendo que la figura se presta para muchas cosas. Podemos decir entonces que uno de los principales activos que tiene esta ley, llamémosle así, una de las garantías que tiene es la seguridad que ofrece a la inversión que hace una persona sobre un tema en particular, el tema que sea. O sea, esa seguridad que da que lo va a administrar un tercero, aunque se vaya a beneficiar una cuarta persona, eso es lo que fundamenta esa garantía que da la ley y por el motivo que se utiliza esa ley para canalizar los recursos que se invierten. Entiendo que sí, que esa segregación, esa autonomía de ese patrimonio fideicomitido es una de sus mayores garantías, o sea, de la figura, o sea, del uso de esa estructura, porque al igual que en la titularización, son patrimonios totalmente autónomos, consecuentemente escapan a la persecución de los acreedores, tanto del fiduciario como del fideicomitente, como del fideicomisario. Ya sí son, o sea, no es sino hasta cuando se transfieren a los fideicomisarios, que puede ser el mismo fideicomitente, o sea, yo Carolina, puedo constituir un fideicomiso y que al final la beneficiaria sea yo o yo me encuentre dentro de las beneficiarias, o sea, pueden coincidir fideicomitente y fideicomisario. O bien, como bien tú dices, un fideicomiso de planificación sucesoral en donde yo decida que mi patrimonio, claro, respetando los derechos de la reserva hereditaria, que mi patrimonio al momento de mi fallecimiento se va a distribuir de determinada manera en favor de mis sucesores. Entonces ahí yo controlo el tema del uso
que a ese patrimonio le den mis sucesores. O sea que sí, yo entiendo que sí, que esa autonomía, esa inembargabilidad, esas características de ese patrimonio lo revisten de una mayor seguridad y lo hacen atractivo para inversiones y operaciones varias. Ahora, precisamente en ese mismo tenor, Carolina, yéndonos precisamente estaba leyendo un libro, que todavía no lo he terminado recientemente, y se refería al fideicomiso. Es un libro que tiene incluso, ha adquirido mucho prestigio, es de un autor francés que se llama Thomas Piketty, que se llama El Capital del siglo XXI. Y ya he pasado por una parte donde él hace referencia al fideicomiso, donde él hace un análisis del capital y sobre todo de todo lo que tiene que ver con las herencias, porque él básicamente el enfoque fundamental que hace en su libro tiene que ver con la distribución de la riqueza y establece el asunto de las desigualdades y eso. Entonces, él hace un análisis, fundamentalmente él analiza las economías francesas, la inglesa y la estadounidense, que son una de las economías más desarrolladas del mundo o las más desarrolladas del mundo. Entonces llega a una parte llega a la parte de la herencia como forma de capital y cómo se conserva el capital, y entonces entra al fideicomiso, lo que ellos le llaman el trust. Estate trust. Estate trust. Entonces, pero yo me pregunto, yéndonos al contexto de República Dominicana, la garantía, o sea, los fideicomitentes, ¿qué garantía le puede ofrecer, por ejemplo, a una gente que tiene una gran fortuna y decide constituirlo en un fideicomiso para preservar esa fortuna, y que cuando se produzca el fallecimiento de esa persona que es el dueño, ¿no?, fundamental, el propietario fundamental de todos esos bienes no se diluyan en la partición hereditaria? Ahora, ¿qué garantía le da el fideicomitente a esos herederos de que no se vaya a producir, por ejemplo, una quiebra por un manejo inadecuado de ese fideicomitente? Y entonces esos herederos que tienen todo depositado en ese fideicomiso, vamos a decir, quedan en la inopia, desamparado. ¿Cuál es la garantía? El Estado, como por ejemplo en el sector financiero, puede responder en el caso de que se produzca un problema por las razones que fuera, una quiebra de ese fideicomiso, y que su padre, que aportó todos sus bienes a ese fideicomiso, definitivamente todos sus herederos se quedan en el aire. ¿A quién les reclaman? ¿Quién responde? ¿El Estado está en la obligación de proteger o es única y exclusivamente el fideicomitente el único responsable por los bienes que se le aportan? Pasa que yo creo que ese caso es poco improbable por lo siguiente. El fiduciario, que es quien administra el patrimonio fideicomitido, no es su mandato, porque es un mandato, tiene limitantes, y las limitantes son esas instrucciones del fideicomitente. Entonces, que están contenidas en el acto constitutivo del fideicomiso, o pueden estar contenidas también en una carta adicional que se llama Carta de Deseos, que es una incorporación del derecho anglosajón, donde se conoce como Letter of Wishes. Entonces, salvo que el fiduciario haga una inversión total, y que no lo pudiera hacer en el caso de un fideicomiso de planificación sucesoral, porque tiene, como dije, respetar la reserva hereditaria, que es de orden público, no habría forma de que ese patrimonio, que sea una inversión de un riesgo altísimo y entonces la inversión sea fallida, no habría forma de que ese patrimonio desaparezca. O sea, porque el fiduciario tiene controles. O sea, el fiduciario no actúa, salvo que así lo disponga el fideicomitente, no actúa bajo
con tanta discrecionalidad. Está ese control, y en caso de, en una eventual e improbable quiebra y falta de recursos dentro del patrimonio fideicomitado, entiendo que ahí lo que aplica va a ser el régimen de quiebra ordinario, pero no habría posibilidad de que se perdieran todo el patrimonio. No me parece, y no habría intervención estatal, o sea, lo que aplicaría es derecho común. Ok. Bien, Carolina, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. En el próximo segmento seguimos tratando este y otro tema de sumo interés. Seguimos, amigos, hoy principalmente con la grata presencia de la doctora Carolina Sillié. Bien, Carolina, el tema es interesante. Yo estoy aprendiendo, yo no sé usted, profesor. Sí, también. Yo estoy aprendiendo con Carolina aquí sobre el fideicomiso. Hay una parte del fideicomiso, Carolina, que se refiere a la titularización. ¿Cómo se define esa parte? ¿Cuáles son las intríngulas del mismo? ¿A qué se refiere cuando hablamos de un fideicomiso y titularización? Yo diría que la titularización y el fideicomiso son primos hermanos, que se llevan muy bien, porque se parecen mucho, pero no son iguales. La titularización es una estructura, es otro proceso que, a diferencia del fideicomiso, estaba incorporado en nuestro ordenamiento jurídico desde el año 2000, particularmente a través de la ley del mercado de valores 1900, pero la ley 189.11, o sea, la ley de desarrollo del mercado hipotecario, introduce una serie de mejoras a ese proceso tendentes a hacerlo viable. Porque ¿qué pasa o qué pasaba? Antes de la ley 189.11 teníamos la figura creada, teníamos bueno, definiendo, ¿qué es titularización? La titularización es un proceso mediante el cual un originador, que puede ser una entidad de intermediación financiera, aporta una serie de activos a un patrimonio autónomo, no sé si ven la similitud, patrimonio autónomo ambos, y con cargo a ese patrimonio autónomo, una titularizadora emite valores que adquieren unos inversores determinados que pasan a ser los tenedores de valores. Entonces, en la titularización sucedía que, si bien, aun cuando la teníamos, como les dije, incorporada desde el año 2000, había una serie de escollos que la hacían y económicamente impensable e inviable. Uno de ellos era que, como es una cesión de crédito, había que cumplir con la formalidad de la notificación a cada uno de esos deudores cedidos. Y estamos hablando de que en un proceso de titularización, o sea, en una originación, pudieran cedirse una cartera de créditos hipotecarios de 1 millón de deudores, por ejemplo. Entonces, la notificación, o sea, cumplir con esa formalidad que establece el 1690 del Código Civil, de notificar vía acto de alguacil o instrumentación de un acto auténtico a cada uno de esos deudores, hacía prácticamente que la figura estuviese en desuso y quedara solamente en papel. La ley 189.11 establece un régimen de excepción, y en el caso de la titularización bastará, para que se entienda perfeccionada la cesión, con que esos deudores cedidos sean inscritos en un registro denominado Registro de Mercado de Valores y Productos que tiene la Superintendencia de Valores, y ya con eso se entiende completada. Eso por un lado. Por otro lado, el régimen de autorización. Sabemos que el tema de autorizaciones administrativas puede ser un escollo, puede ser algo que retrase los procesos, y más en algo tan dinámico como en el mercado de valores, donde se tiene oportunidad, o sea, el mercado se comporta de determinada manera y en ese momento es que es oportuna y atractiva la inversión. Ya si mañana cambia, entonces el título valor pierde el atractivo. Entonces, anterior a la ley 189.11, había que agotar un régimen de autorización primero ante la Superintendencia de Bancos,
aquellas entidades de intermediación financiera que quisiesen actuar como originadores, o sea, cedentes de la cartera, o bien como administradores de esa cartera sujeto a titularización, o bien como titularizadoras. Entonces, luego de agotar esa fase de autorización en la Superintendencia de Bancos, había que agotar otra fase de autorización ante la Superintendencia de Valores. O sea, estamos hablando de un tiempo considerable y que también, en adición a lo que mencioné anteriormente del 1690, hacía muy difícil la implementación y el desarrollo de la figura. Entonces, la ley modifica eso e introduce una noción de emisor especializado, que son determinadas entidades de intermediación financiera y entidades dentro del mercado de valores o sociedades con objeto exclusivo para dedicarse a este tipo de actividades que, una vez acreditadas ante la Superintendencia de Valores y Superintendencia de Bancos, pueden agotar un proceso de autorización abreviado. En el caso de emisores especializados, y hacerse de manera concomitante, es decir, puedo llevar mi proceso ante Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Valores al mismo tiempo. La ley también introduce algo, y Juan Manuel hay que me complemente, que ya está medio en desuso a nivel de derecho administrativo, que es la figura del silencio. Hay un silencio administrativo positivo. Si la Superintendencia de Valores nos responde en un periodo determinado, se entiende como aprobada, ya sea la participación como originador, como administrador de la cartera o como titularizadora. Entonces, eso hace que la figura, o sea, el proceso de titularización sea posible. Todavía no tenemos experiencias. Actualmente hay una titularizadora que es una especie de asociación de entes públicos, o sea, de derecho público, que está presente el Banco de Reservas y de entidades de intermediación financiera, tanto privadas como extranjeras, que están ya prácticamente a tiro de hit en realizar el primer proceso de titularización acá en República Dominicana, pero todavía aún no se ha concretizado. Pero tenemos eso, o sea, la ley rompe con eso. También establece una exención de el impuesto a la transferencia de esos créditos hipotecarios sujetos a titularización. Anteriormente había que pagar cada vez que tú fueses a transferir, porque el crédito tiene que estar registrado a nombre de la titularizadora. Ya la ley establece, o sea, crea todo un régimen mucho más simplificado. La titularizadora simplemente tiene que presentar una certificación de derecho real accesorio donde evidencie que el cedente, o sea, el titular originario de los créditos cedidos, era titular de él mismo. Entonces, dinamiza y se vencen esas limitantes que no hacían posible ese proceso. Al igual que con el fideicomiso, lo que busca es desarrollar y potencializar que esa figura se use y incentive y atraiga la inversión. Carolina, quisiéramos saber, y para que puedas compartir con los amables televidentes, la figura de la titularización o securitización también, como se llama, sí, fue acusada y probablemente está pagando unos platos rotos de modo importante a propósito de la crisis de las hipotecas subprimes en el año 2006. Y se piensa que provocó una crisis que amenazó con afectar el tejido conectivo de la sociedad globalizada, de alguna manera. Así es. ¿Y no será que estamos pagando un poco esos platos rotos y que aquellos vientos trajeron estas tempestades? Ya han pasado más de 10 años. Probablemente culturalmente cada sociedad pueda ser engañada 2 veces si se deja de pasar un tiempo corto como el de 10 años. Van casi 11 años desde esa gran crisis y estamos preparados para volver a ser engañados por figuras como la titularización, no porque ella misma sea el producto de un fraude, sino que probablemente se preste, y se sabe que jóvenes economistas de prestigiosas universidades encontraron el modo de calificar los propios riesgos de sus propias empresas y luego colocar, y sin que hubiese una supervisión importante, la autorregulación regulada y varios culpables que tú tienes más conocimiento de esas acusaciones del pasado. Claro. Sí, realmente cuando se habla de titularización, yo creo que
casi todos nos viene a la cabeza eso. Y Hollywood nos ha ayudado con las últimas producciones cinematográficas en ese sentido. O sea, todos los que ya tenemos un poquito más de edad, vivimos en carne propia lo que fue esa crisis mundial o cuasi mundial que supuso esa crisis en los Estados Unidos a raíz de la explosión de esas burbujas. Pero, sin embargo, yo entiendo que dentro del desarrollo de tu pregunta diste en el quid del asunto y fue eso, fue la falta de regulación, donde ya casi todos los expertos coinciden que fue pues la causa o una de las causas principales de esa crisis, cosa que no está pasando acá en República Dominicana. Yo entiendo, o sea, independientemente de que se busque facilitar la implementación y el desarrollo de la figura, tenemos unos órganos reguladores supervisando, tenemos toda una normativa a cumplir, no son cualquier tipo de créditos, o sea, estamos hablando de las generalidades que establece la ley, pero eso está sujeto a una serie de normas, tanto a nivel de la Superintendencia de Bancos como a nivel de la Superintendencia de Valores. Entonces, yo no le temería a la figura, yo entiendo que no, yo entiendo que precisamente eso es lo que se quiere, o sea, se buscó que fuese posible, pero que fuese bajo supervisión y bajo ciertos parámetros y estándares, evitando así lo que sucedió. Bueno, y de manera particular te traigo el ejemplo de la inversión en valores titularizados de fondos de pensiones, o de administradores de fondos de pensiones. Cuando se estaba discutiendo el proyecto de ley salió, bueno, hubo muchísima prensa negativa hablando de que con esa modificación y esa potencial inversión de los fondos de pensiones en ese tipo de estructuras se estaba poniendo en riesgo y que mi dinero y que me retiro, o sea, personas hablando sin ningún tipo de conocimiento, atacando la figura precisamente precondicionado por lo que había sucedido en Estados Unidos. Y te digo que no. Y en el caso, por ejemplo, de la inversión de los fondos de pensiones por parte de las administradoras de fondos de pensiones, la ley no establece lo que les dije ahorita del tema del régimen de autorización abreviada, sino que la Comisión Clasificadora de Riesgos y de Inversión de la CIPEM tiene que evaluarlo, no está sujeto a un plazo. O sea, que yo entiendo que no estamos caminando hacia allá, sino estamos caminando hacia modernizarnos como mercado, hacia utilizar este tipo de financiamiento no convencional, pero sí útil y sí dinámico y sí beneficioso, pero con ciertos frenos. O sea, no es que la hiperregulación no sería un desincentivo, porque sí, se puede pecar por exceso y por defecto sí, también. O sea, por eso podría romperse la dinámica. Sí, por eso te digo que yo entiendo que llegamos al punto medio. Porque como dije, tenemos el tema esto del régimen de autorización abreviada, pero tiene que ser autorizado. O sea, queda bajo supervisión, pero una supervisión no irracional o no una supervisión discrecional, sino delimitada en cuanto a plazos, en cuanto a requerimientos. Entonces yo creo que sí, que las herramientas o por lo menos el marco legal existe para que se desarrolle. Ya entonces ahí vendrá voluntad política, vendrá voluntad de los mismos inversores, o sea, y ver cómo se comporta el mercado mismo. Pero en cuanto a contar con el ordenamiento para que eso suceda y contar con un ordenamiento claro y seguro, yo entiendo que sí, que lo tenemos. Carolina, no me gustaría ser repetitivo con lo que Juan Manuel expresó acá, pero me queda una duda, y recogiendo un poco de lo que hemos venido hablando ya a lo largo del programa. En principio, planteamos una figura como el fideicomiso, que es una figura que impulsa el desarrollo económico, permite cubrir sendas necesidades sociales, permite asegurar la inversión de quienes ponen su dinero como fideicomitentes o sus activos. Y tenemos la experiencia de Argentina, Colombia y México, me parece son los tres países de la región que más han explotado, y Panamá también, pero Panamá tiene ciertas peculiaridades que yo preferiría no mencionar, pero bueno. Por los papers, ¿no? Sí. No, bueno. La cuestión es que esta figura ha dado muchos resultados, ha sido muy provechosa, en donde se ha implementado en países que quizás tienen alguna identidad
cultural o alguna similitud con la economía, con el dinamismo de la economía dominicana, aunque son países que tienen poblaciones mucho más grandes que la nuestra, mucho más numerosas que las nuestras. Ahora, en la contracara en esta parte del programa es la titularización. Entonces tenemos la experiencia más reciente, es la de Estados Unidos, que mucho o poco ese empaquetamiento de deudas buenas con malas y su venta, sí, pero el impacto directo que tuvimos nosotros con Estados Unidos en el 2008, o sea, es indiscutible. Entonces tenemos este monstruo, llamémosle así, porque lo han satanizado en todas partes, independientemente de las bondades que pueda tener la figura de la titularización. Me surge una duda con respecto al control ex post. En el fideicomiso, que es una figura tan noble y tan buena, no hay un control de ese patrimonio autónomo conformado, a menos que se demuestre que hay alguna responsabilidad penal imputable a los integrantes de ese contrato. No es revisable por ninguna autoridad pública estatal. Sin embargo, me gustaría preguntarte si en la ley hay alguna disposición que permita a alguno de los entes reguladores, a la Superintendencia de Bancos, quizá la de Valores, revisar, porque aquí estamos hablando de que en el fideicomiso hay un patrimonio conformado con activos y esta titularización es un patrimonio conformado con pasivos, o sea, hay algunas... ¿No son activos? Bueno, son activos, potenciales activos, pero realmente son deudas. Entonces la pregunta es la siguiente: tú me empaquetas deuda y me la vendes, para hablarlo en dominicano, hablarlo claro y sencillo. Pueden darse situaciones en la economía que impidan que una gran parte de esos deudores, por ejemplo, puedan honrar sus obligaciones. Entonces, ya desde el momento en que las superintendencias respectivamente dan sus autorizaciones, el Estado se desprende completamente de esa titularización, o todavía queda algún chance de poder verificar lo que está sucediendo en ese proceso ya salido de las respectivas superintendencias. Es una duda que me surge. Sí, no, claro, lo entiendo. Mira, en cuanto a lo primero, el fideicomiso no queda totalmente supervisado, porque sí tenemos, dependiendo del tipo de fideicomiso que se trate, un régimen de supervisión administrativa. Porque si es un fideicomiso de oferta pública, que el fideicomiso también puede emitir títulos valores, queda bajo la queda bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos. Cuando los fideicomisos son para garantías financieras, dependiendo de lo que sea, pudiera quedar bajo la supervisión de la superintendencia, perdón, el primero de la Superintendencia de Valores, el segundo Superintendencia de Banco. Entonces, no es que queda totalmente libre de culpa y de responsabilidad. En adición a lo que hablamos del régimen de responsabilidad que establece la ley a cargo del fiduciario. Entonces, en cuanto a la titularización, hay hay distintos mecanismos. Está el tema de, la calificación crediticia. Tú sabes que a mayor riesgo, mayor rentabilidad en la inversión. Y ya eso lo asume el inversor. Y eso totalmente se transparentiza. Pero pudiera la superintendencia rechazar una solicitud de emisión con cargo a un patrimonio titularizado por entender que el riesgo es muy alto. Entonces, sí existe un nivel de supervisión y de control, no solamente al momento de la emisión, porque tú sabes que sobre todo en el mercado de valores, hay una constante supervisión. Yo creo que ahí entramos en la hipervigilancia que la Superintendencia de Valores tiene, pero es una potestad en virtud de la ley, pero entiendo que tiene que tenerla. Cada sociedad emisora, cada vez que ocurre un hecho relevante conforme a la normativa, tiene que informárselo. O sea, hay una serie de pasos y de controles ex ante, o sea, al momento de tú decidir empaquetar una serie de deudas o de créditos hipotecarios para constituir ese patrimonio fideicomitado titularizado, al momento de la emisión y luego, durante toda la vida de la emisión. O sea, se haga en tramos, una vez se repague ya esos títulos valores. Entonces, yo entiendo que el control existe. Están, como te dije, hay también unos mecanismos de mejoras del crédito, o sea, garantías, seguros que se contratan
para proteger de alguna manera a esos inversores en valores titularizados. O sea que no es algo, no es tan sencillo o tan llano y consecuentemente desprotegido es que estaría el inversor de simplemente yo recibo yo recibo unos títulos valores que se emiten con cargo a unas deudas. ¿Qué pasa si ese deudor no paga? O sea, está todo ese entramado que acabo de explicar que representa e implica una protección en favor de ese tenedor de valor. Bien, vamos a aprovechar, Carolina, para hacer una última pausa y en el próximo segmento vamos a seguir con este y otros temas de su interés. Si tu bebé es prematuro, mucho ojo con la retinopatía de la prematuridad. Es una enfermedad de los ojos que puede afectar la visión de tu bebé. Cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño, existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad. Si la retinopatía no es detectada a tiempo, a través de un examen oftalmológico antes de la 4ª semana de nacido, puede producir complicaciones oculares, incluso la ceguera. En el mundo existen 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad, de los cuales 25.000 viven en América Latina. Campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro, con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia de la doctora Carolina Sillier. Hemos visto cómo Carolina maneja eso, profesor Juan Manuel. Una mezcla de belleza e inteligencia inusual. Inusual. Si Lorenzo estuviera aquí, estuviera aplaudiendo. Porque él dice que este es un programa machista. No, pero yo he visto que han traído mujeres muy capacitadas. Sí. Nosotros siempre hacemos el esfuerzo. Todo el equipo hace el esfuerzo por siempre, pero a veces se dificulta. Claro. Se dificulta, pero la verdad que ojalá nosotros que la participación fuera 50-50. Eso es el esfuerzo que hacemos, porque entendemos que ustedes, las mujeres, sobre todo las mujeres profesionales del derecho en República Dominicana, han venido en los últimos años jugando un rol fundamental en todas las áreas del derecho, ¿no? En el área académica, en el área... monopolizan los honores. Exacto. Con una graduación, 90%. En la graduación, 90% de las que tienen honores son mujeres. De manera que eso habla muy bien del desarrollo que estamos teniendo en esa materia femenina en República Dominicana. No podíamos concluir este programa tan interesante, Carolina, sin referirnos a algo que le llega a la gente más llana de la sociedad, sobre todo esta figura novedosa como es el fideicomiso, y que tiene que ver la vinculación del fideicomiso con la vivienda de bajo costo. O sea, la gran mayoría de las personas se le imposibilita acceder a una vivienda son demasiado costosas, y en República Dominicana, aunque se ha ido reduciendo poco a poco el déficit habitacional, todavía es grande, es muy grande. Entonces, esta figura ha venido a viabilizar y a darle la posibilidad a aquellas personas de escasos recursos económicos que de una u otra manera logran ahorrar pequeño patrimonio, que tengan la posibilidad de acceder a una vivienda de bajo costo. Con esta figura del fideicomiso, esas posibilidades se incrementan. Ha impactado en ese aspecto el fideicomiso, la figura del fideicomiso en República Dominicana de manera positiva.
en esos sectores que ahora tienen la posibilidad de acceder a una vivienda económica en nuestro país? Yo entiendo que sí y que tenemos ejemplos plausibles que mostrar en ese sentido. Mira el proyecto Ciudad Juan Bosch, o sea, cómo se ha venido desarrollando. La ley crea todo un proceso, incluso con un corte social, o sea, más que yéndonos a lo estrictamente jurídico, porque crea una figura de cuentas de ahorro programado. Una de las cosas que se discutió cuando estábamos viendo esa sección de la ley era cómo ayudar a esas personas de bajos recursos que no tienen esa cultura ni siquiera de ahorro, o sea, y tienen un patrimonio tan reducido, a poder repagar esas viviendas, independientemente de la subvención de la parte que haga el Estado. Por ejemplo, se crearon esa cuenta de ahorro programado, esa tipificación que hace la ley de viviendas de bajo costo, que son un monto en particular. Entonces, yo entiendo que así como ese proyecto que mencioné anteriormente, van a venir otros, porque eso es un importantísimo aporte que la ley supone. Y que precisamente porque como está regulado y permite, que esos fideicomisos sean de naturaleza mixta, consecuentemente hay una participación del sector privado bajo la supervisión o con la intervención y participación del INVI. También va a ayudar a que el privado se sienta cómodo haciendo su inversión y seguro, y que el público siga en su lucha para paliar ese déficit habitacional tan importante que todavía lamentablemente tenemos acá en República Dominicana. Sí, Carolina, en ese fideicomiso que nosotros tenemos ahora, con una ley ya conformada, es utilizado de ordinario para organización sucesoral. ¿Tú conoces de experiencias vinculadas a la organización sucesoral? No tengo conocimiento de ninguno a nivel práctico que se haya utilizado para eso, pero bueno, la ley lo prevé. O sea, así se denomina, fideicomiso de planificación sucesoral, donde el fideicomitente, que en este caso sería el de Cuyos, organiza su patrimonio de forma tal, o sea, que a su muerte ese fiduciario lo entregue o lo administre conforme a sus instrucciones a sus fideicomisarios, que serían sus sucesores, respetando siempre la reserva hereditaria. Pero no tengo, entiendo que los debe haber, pero no tengo conocimiento de ninguno a nivel práctico. Lo que pasa es que esos fideicomisos en principio están llamados para sucesiones ya de otro nivel, y yo creo que los de ese nivel ya las tienen organizadas. Vamos a esperar que la generación de relevo haga fortuna. Y la tienen organizada quizás fuera del país. Exacto. Por otra figura. No, y definitivamente el tema cultural en República Dominicana impide que en muchas ocasiones se prepare a tiempo la famosa herencia, porque mucha gente tiene como, es reacia a tocar el tema de las sucesiones. Así es. Eso no le gusta, pero bueno. Otro comentario que te quería hacer, que ya en 2 ocasiones hemos mencionado, el fideicomiso con propósitos sucesorales, para planificación sucesoral, y tú has mencionado en las 2 ocasiones la reserva hereditaria. ¿Y qué pasaría con la reserva tributaria que correspondería en el caso de que sea una sucesión como la conocemos normalmente, tradicionalmente, a diferencia de una sucesión que se haga a través de un fideicomiso? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Habría un tema tributario ahí que tocar? Sí, no, o sea, bueno, el fideicomiso, eso es otro de los aspectos a tomar en cuenta. O sea, no se puede utilizar como o sea, se quiso crear una estructura que no se utilizase como mecanismo de evasión fiscal. Consecuentemente, se creó un régimen fiscal neutro. El fideicomiso, en sentido general, no paga impuestos de constitución, sin embargo, sí paga impuestos de transferencia. O sea, al momento de que los bienes que van a constituir ese patrimonio fideicomitido son transferidos, pagan el impuesto de transferencia que aplique.
Si son bienes muebles, por ejemplo un vehículo, paga su impuesto de transferencia. Si es un bien inmueble, paga su impuesto de transferencia. Ya en el fideicomiso, o sea, ya los bienes formando parte del patrimonio fideicomitido, los rendimientos que ese fideicomiso supongan están exentos de impuestos sobre la renta. Sí tributan cuando se transfieran al fideicomisario o a los fideicomisarios que se trate. En el caso de los impuestos sucesorales, cuando se transfieran a los beneficiarios, o sea, a los fideicomitentes, que son los sucesores, pagarían el impuesto sucesoral, pero no están exentos. Lo que estaría exenta es la Constitución. Es decir, que impuestos sobre la renta, en este caso impuestos internos, no tiene posibilidad de recurrir cuando muere la persona, el fideicomitente. Esos bienes que ya están en fideicomiso no son objeto de ningún tipo de tributación, o fue que ya se produjo la tributación al momento de producir el fideicomiso. No, todo lo contrario. O sea, cuando al momento de la muerte y transferencia de esos bienes a los sucesores, eso va a tributar. La reserva hereditaria. No, el patrimonio fideicomitido. El patrimonio fideicomitido. Va a estar sujeto a impuesto sucesoral. Pero, el rendimiento de ese dinero, si se puso en algún momento a reproducirse, ¿eso no paga impuestos o se pagaría por la totalidad de los bienes transmitidos al sucesor? Mientras se encuentran en el patrimonio fideicomitido, se encuentran exentos, pero cuando se transfieran al fideicomisario, ya ahí tributan. Claro, por eso me refiero... Excepto, o sea, lo que sí tributa mientras se encuentran en el patrimonio fideicomitido son los bienes inmuebles, que sí siguen pagando el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Perfecto. Bueno, la verdad es que... Excelente programa. Excelente programa, Carolina. La verdad que nosotros, en sentido general, nos sentimos muy complacidos, y yo sé que también los amigos televidentes principalmente, porque Carolina ha sido muy explícita, muy clara, hasta lo que somos novicios en esa materia, pues entendimos. En el caso particularmente, yo creo que ustedes también. En mi caso, ella tuvo en mí un profesor muy malo. A mí me encantaría tenerla a ella como aprendiendo del maestra. Bueno, nada, Carolina, un placer. Y en una próxima oportunidad te tendremos por aquí, principalmente quizás tratando otros temas que tú manejas con mucha destreza del derecho. Muchas gracias, me ha sido muy grata la invitación y el compartir. Un placer. Bye.